Bueno, la idea es que no es un tema extenso matrices, ¿sí? Así que la idea es que veamos matrices en C. No es un tema muy extenso, es un tema que tiene que ver, obviamente, con subíndices, que tiene que ver con estructuras parecidas a la de los arreglos. Podemos decir que una matriz son un montón de arreglos, ¿no? Si nosotros analizamos el dibujo de una matriz, digamos, este sería un arreglo, el que tenemos acá, y esto sería, digamos, una matriz, ¿sí? Ya hemos visto este dibujo cuando vimos arreglos de string. Fíjense que podríamos decir que este es un arreglo, podríamos decir que este es un arreglo, podríamos decir que este es un arreglo, digamos, cada fila podríamos tomar, o podríamos decirlo que también es esto, un arreglo, o sea, podríamos plantearlo de varias maneras. Lo que sí, nosotros acá teníamos un subíndice solamente, fíjense que el subíndice es 0, 1, 2, 3, que esto es algo que también creo que surgió en uno de los, yo lo escuchaba el jueves pasado hablando con Carolina, y uno de los chicos confundía lo que tenía que ver válidos, dimensión y subíndice. Ahí es como que había muchas cuestiones. En la gestión de arreglos es muy importante los válidos, lo mismo obviamente también acá, pero no podemos confundir esto que tenemos acá, vamos a plantearnos, esto es el subíndice, acá es donde, ¿qué sería? El subíndice 0 es donde nosotros podríamos decir que esto, si fuese número, lo que almacenamos en números enteros, esto es un número entero, es un int. Este es otro int, este es otro int, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo accedemos a ese int? ¿Y cómo accedemos al dato que nosotros tenemos almacenado acá? Perdón. Al dato que nosotros tenemos almacenado acá. ¿Cómo accedemos? Y accedemos a través del subíndice. Entonces, si yo pongo arreglo sub 0, voy a acceder al 2. Que eso no tiene nada que ver el sub 0 con el dato almacenado. Esto tiene que ver con el concepto de arreglos, y que en el arreglo, para acceder al dato, necesito acceder al subíndice. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre una matriz? O sea, visualmente está más que clara, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Y que nosotros acá vamos a tener dos subíndices. En este caso, esperen que voy a poner así, ahí, 0,0. Perdón, 0,0. Ese sería el subíndice. Acá, ¿qué vamos a tener? ¿Qué quiere decir? Que yo antes, para acceder al dato almacenado en el arreglo, yo solamente necesitaba un solo subíndice. Y ahora lo que voy a necesitar es dos subíndices. En este caso, si ponemos, vamos a poner la fila, esperen que voy a otra vez, acá. Acá sería 1,0. Acá sería, esperen que esto tiene su vueltita. 2,0. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo ya necesito, para acceder a ese dato, yo necesito no un subíndice, sino dos. Una suerte de gráfico, profe. ¿Cómo? Es como una suerte de gráfico de matemática. Tenés X e Y. Claro, podríamos decir, claro, es muy bueno el ejemplo que dice con respecto a X e Y, porque justamente cuando se programan videojuegos en 2D, todo el tiempo estamos utilizando matrices. Casi te diría que un juego en 2D es una matriz. Y el disparo es un cálculo de distancia entre un punto dentro de esa matriz, y es un cálculo de distancia entre un punto, el punto de inicio y el punto de impacto. El punto de inicio lo da, digamos, donde nosotros hayamos puesto un objeto, que sería un arma, y el punto de impacto donde nosotros queremos impactar, que normalmente es una mira que nosotros manejamos con algún dispositivo. Bueno, ahí se realiza un cálculo matemático de distancia. Cuando se trabaja en 2D, se trabaja de esa forma. Se trabaja en un plano de X e Y, que sería una matriz, obviamente. ¿Sí? Más allá de que los motores hoy de videojuegos en 2D también gestionan una tercera dimensión, ¿no? Que sería, digamos, el eje Z. Pero es excelente el ejemplo que puso él, porque obviamente es un plano, es X6, si nosotros analizamos acá, es un... O sea, no, la diferencia por ahí que tenemos si queremos seguir trabajando con XI, que nosotros en XI tenemos negativos y tenemos positivos, ¿sí? Si nosotros vamos para acá, tendríamos -1, etcétera, lo mismo si vamos para abajo, ¿no? Digamos, si bajo para abajo en Y o en X, vamos a tener, acá no tenemos negativos, no tenemos una posición -1
0. No existe esa posición. No, trabajamos siempre con números positivos. Sí, eso lo quiero saber porque si bien es muy bueno el ejemplo, también cuando nosotros trabajamos en un eje cartesiano, estamos trabajando también con números positivos y con números negativos, ¿sí? Obviamente al infinito. La distancia, digamos, entre un punto y un otro es un número infinito, depende del tamaño que nosotros manejemos. Me refiero, aunque parezca una locura, ¿no? Pero la distancia entre, si esto fuese un eje cartesiano, ¿no? Entre este punto y este punto es infinito, porque yo acá puedo poner infinita cantidad de ceros en el medio, puedo tener un número infinito entre 0 y 1, ¿sí? Hay cantidad de números infinitos. Por supuesto que la cálculo de la distancia, digamos, un cálculo más real, ¿no? Porque es entre un punto y otro punto, dentro, digamos, de un plano. Pero más allá de esto, de matemática y el muy buen ejemplo que puso uno de los compañeros, es exactamente eso. Vamos a tener columnas y filas. Y la intersección que existe entre una columna y una fila requiere de 2 puntos, un X y un Y, o en este caso una fila y una columna, ¿no? La fila normalmente es el dato a la izquierda y el dato a la derecha es la columna. ¿Sí? Podríamos decir que eso habría que memorizar nada más que eso en estas cuestiones. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, ¿Alguno sí, lo quiere vimos en preguntar? matemática esto. Sí, seguro que ya lo vieron en matemática, pero bueno, no está de más repasar. ¿Sí? Por ahí alguno no lo vio de esa forma, lo vio distinto, se lo explicaron, no lo termina de cerrar acá o ya lo tiene súper claro. ¿Va bien hasta acá entonces? Supongo que sí, porque Sí, nadie sí. menciona. Sí, Sí. profe. Bien. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de resolver, digamos, esto mismo, trasladarlo, digamos, a un código. Pero vamos a avanzar un poquito sobre la presentación, porque para eso la puse, ya que estoy, la vamos a mostrar. Bueno, acá nuevo, es un conjunto de elementos bidimensionales. Está claro que cuando hacemos referencia a bidimensional, estamos haciendo referencia a que tiene 2 dimensiones. Justamente cuando hablamos de videojuegos en 2 dimensiones, hablamos de 2 dimensiones, ¿no? De algo bidimensional, ¿no? De un X y un Y, en un plano. Son todos del mismo tipo. Esto también está bueno, por lo menos las matrices en C, ¿no? Hay otros entornos de programación que nos dan la posibilidad de trabajar con diferentes tipos de datos en una misma estructura. ¿Sí? Aunque les parezca una locura, hay ese tipo de cosas. En la programación hay todo lo que uno piensa y se imagina, está siempre, alguno se lo imaginó, lo programó. En este caso, cuando hablamos de matrices bidimensionales, en lenguaje C vamos a hablar de matrices que hacen referencia a un solo tipo de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a declarar, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a declarar una matriz acá. La matriz se declara, vamos a ponerle mat, así. Vamos a poner esperen, porque yo tengo el teclado en un idioma, ahí está. Ahí declaramos una matriz. ¿Sí? Nosotros ahí estamos declarando una matriz. Acuérdense, hacemos en contraposición a un arreglo. El arreglo tendría una sola dimensión, la matriz tendría 2 dimensiones. En este caso, filas, columnas. Sí. Viste que vos, como que puede ser que los dos, como que las llaves esas, uno sea las filas y otro las columnas, o no tiene nada que ver. Son las filas y las columnas. Ah, pues ya. Sí, sí, por eso acabo de decir recién. Estas son las filas y estas son las columnas dentro de una matriz. Nosotros vamos a empezar siempre, obviamente, recorriendo desde la posición 0, 0. Nosotros vamos a empezar recorriendo una matriz desde acá. ¿Sí? Profe, Vamos fila por fila. Recorremos fila y vamos pasando a la columna, esta columna, esta columna, esta columna, esta columna. Después vamos a la otra fila, columna, columna. Siempre fila, columna, obviamente, ¿no? Decime. No es como declarábamos los arreglos paralelos, que tenían como 2 corchetes. Claro. Es que el arreglo, en realidad, el arreglo paralelo es otro tema, ¿no? Que tiene que ver con arreglos paralelos. ¿Qué quiere decir? Que son 2 arreglos que están en paralelo. ¿Cuál es la diferencia entre...? Vamos a ver la diferencia. Sabemos que esto es un arreglo, ¿no? Sabemos que esto es una matriz. Ahora, no podemos decir que un arreglo paralelo es igual que una matriz, porque no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque
un arreglo paralelo, vamos a ponerlo acá, al costadito. Digamos, un arreglo paralelo sería esto, sería dos arreglos que están en paralelo y que almacenan información. Vamos a suponer que este fuese un arreglo de números y este fuese un arreglo de float y otro un arreglo de enteros. Esto sería un arreglo de paralelo. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con arreglos, con un arreglo de enteros y con una matriz de nombres. Entonces explicamos cuál era la diferencia. Creo que la matriz de palabra vendría a ser una, vamos a suponer acá, va a tener filas y columnas, pero acá va a guardar un carácter, un carácter, un carácter, un carácter, un carácter, y yo voy accediendo. Cuando yo declaro un arreglo entero, no es lo mismo que declarar, si se quiere, una matriz de palabras. Pero eso es algo que vimos, la diferencia lo vimos el otro día. Pero para salir de ese ejemplo, trabajar con un arreglo paralelo, y creo que en el trabajo práctico hablaba de legajo y año, por ejemplo, vamos a suponer que este fuese el legajo y este fuese año, que nosotros no podemos usar la ñ, obviamente cuando programamos. Acá son números enteros, porque va a decir, vamos a suponer que el legajo es un número entero y los años obviamente son números enteros. Entonces yo lo que quiero decir es que acá voy a almacenar el legajo 2 de alguien que tiene 22 años y el legajo 5 de alguien que tiene 18 y el legajo 3 de alguien que tiene 35 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy trabajando con un subíndice que asocia, a partir del subíndice 0, asocia esta información con esta. Que obviamente no es lo mismo que una matriz, donde toda esa información está resuelta, digamos, en esta declaración. Es lo mismo que acá yo declare ese mismo ejemplo, lo ponemos acá. O sea, esto es legajo y esto sería int año. También obviamente tiene que ser de dimensión 10. ¿No? O sea, fíjate, la declaración de la matriz es esto y esto no tiene dos dimensiones. Son dos arreglos en paralelo. Sería la diferencia conceptual. Después ahora, si uno de estos arreglos tiene el nombre, si tiene nombre, cuando yo declaro un char y hago de ese char, ahí te escucho, pongo apellido, lo que estoy haciendo acá es la primera de las dimensiones hace referencia a la dimensión de la matriz y la segunda a la cantidad de letras que va a tener. Yo digo, bueno, le voy a poner 50. Entonces, estos serían, vamos a decir, el ejemplo que ustedes tienen que resolver ahí, que está como trabajo práctico. Se llama apellido, nombre, no importa eso. Pero ahora, si yo dibujo esto, mi problemática acá, si la llevamos al exe que tenemos acá, sería que voy a tener todo esto que tenemos aquí, ¿no? Voy a tener por un lado acá mi apellido, por otro lado voy a tener mi legajo, los años, y acá una matriz de nombre. ¿Qué va a guardar acá? Va a guardar, ponemos Gabriel. Sí, lo que sea, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a suponer que tenga dos válidos, nada más, no dos filas válidas. Entonces, yo acá voy a tener, o una si quieren, vamos a poner una sola porque en definitiva acá tenemos un solo dato que estamos mirando. Tenemos este dato, entonces esto que está acá va a estar asociado al subíndice 0. Cuando yo ponga 0 voy a acceder al legajo. Cuando yo ponga 0 voy a acceder al legajo 2, ¿no? Al dato 2. Cuando ponga 0, subíndice 0, o sea, año 0, vamos a ponerlo como ejemplo acá. Lo voy a ganar acá y vamos a ponerlo acá. Si yo acá pongo el subíndice 0, el 0 va a ser igual al legajo 2. Vamos a poner es igual, vamos a poner una flechita mejor. El legajo 2. Perdón, no me lo puse mal. Legajo 2. ¿Sí? O sea, esto es lo que le quedaría. Está horrible esto. No sé por qué no me lo muestra. Ahí, vamos a ponerlo ahí. Acá yo voy a tener el legajo 2. Acá voy a tener los año 22. Vamos a ponerle 22 para simplificar. Y acá, en la posición 0,
voy a tener una palabra. No voy a tener, o sea, si yo lo muestro en la posición 0, esto, como nosotros vimos en la anterior, no voy a tener G, voy a tener Gabri, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el subíndice 0 guardo una cosa, en el subíndice 0 guardo 22 y en el subíndice 0 guardo una palabra. Esa sería la diferencia, esos arreglos paralelos. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, iba a preguntar si cuando vos declaraste el arreglo carácter que le ponías la longitud de las palabras, Sí, eso también sería una matriz, entonces. claro. Sí, lo vimos el otro día, chicos, no estamos viendo, no es que se están desayunando ahora. Ah, Está en la clase, lo vimos. ¿Vos tuviste? Sí. ¿O sí, la sí, pero no viste? sabía que en ese momento no sabía que era una matriz, pensaba que refería solo a No, arreglos paralelos. pero justamente el dibujo que hicimos, creo que lo tengo acá, mirá, porque me lo terminé guardando. Hicimos esto. Nosotros habíamos visto que en la posición 0, acá estamos hablando de posiciones, ¿no? Y acá también. Habíamos esto, exactamente, acabo de abrir lo que tenemos, ¿no? Esto es lo que vos guardás, es una matriz de palabras. Ahora, la diferencia a la hora, digamos, de mostrar cómo funciona esto es que yo en el subíndice 0 de una matriz de palabras, yo accedo a la palabra, no accedo a la J. ¿Se entiende? ¿Podría acceder a la J? Claro que puedo acceder a la J. ¿Sí? De hecho, lo vimos cómo hacerlo. Pero nosotros cuando mostramos el subíndice podemos recorrer. De hecho, lo hicimos en las funciones de string. O sea, yo podría pasarle esta palabra y después recorrer letra por letra. Sí, claro, porque lo que haría es pasarle, digamos, un arreglo en ese caso, ¿no? No quiero tocar, porque si me la paso tocando este cable voy a hacer macana. Bueno, pero esto es una matriz de palabra y es una matriz. Tiene 2 dimensiones, es igual. ¿Sí? Pero no es exactamente lo mismo que lo que acabamos de ver. No voy a guardar los cambios acá. Que esto. Este sería un ejemplo que tiene que ver con arreglos paralelos y trabajar justamente con una matriz de palabras, con un arreglo de palabras. ¿Sí? Que sería una matriz de palabras, si quieren ponerlo de esa forma. Y otra cosa es trabajar con un arreglo que para acceder a la información se accede de una forma distinta. Creo que habíamos visto, después si quieren podemos hacer una comparación entre, pero primero vamos a terminar de ver matrices, porque si no, que no es un tema muy largo. Pero si seguimos así no vamos a llegar. Vamos a seguir avanzando y después vemos en contraposición esto con esto. Bueno, conceptualmente no es más que eso. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer acá, olvidémonos un cachito de esto, es como dijimos al principio, declaramos. Sí o sí necesitamos declararlas, las matrices, y necesitamos definir dimensiones. ¿Sí? Acuérdense que acá estamos trabajando con memoria estática y más allá de que funcione o que no funcione, o que yo lo hice y me funcionaba, todo ese tipo de cosas, no digo que no pueda pasar, no digo que esté mal ni que esté bien, pero lo ideal sería que ustedes se manejen con conceptos. O sea, yo puedo dejar algo de esto libre para... No, o sea, yo necesito definirlo esto de alguna manera. El problema que nosotros vamos a tener, más que nada cuando veamos en funciones, ahora lo que vamos a hacer es recorrer esta matriz y ver un poco la diferencia. Vamos a recorrer, siempre arrancamos de lo más simple hacia lo más complejo, ¿no? Vamos a empezar construyendo un for dentro de otro for. Yo necesito acá, sí trabajar, digo for porque me resulta más simple, pero pueden usar, digamos, bien digo acá, bien. Esta sería mi estructura. ¿Sí? Yo tengo que arrancar ahí. Si tengo que empezar a desarrollar un algoritmo que tenga que ver con recorrer una matriz, buscarla, sumarla, contar sus elementos, contar, bueno, etcétera, contar todos los elementos que encontré adentro, bla, 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 que es todo más de lo mismo, tengo que utilizar 2 for. Hay algunas cosas que las puedo simplificar, pero vamos, en principio tenemos que utilizar 2 for. Entonces vamos a declarar una fila, vamos a decir que es igual a 0. Vamos a decir es que fila tiene que ser menor a 10, porque mi fila está declarada como 10 acá. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y vamos a hacer bien gráfico, vamos a poner fila más, que es igual a decir fila que es igual a fila más 1. ¿no? En este lo que tenemos que hacer es un int columna, vamos a ponerle col, vamos a poner que es igual a 0, vamos a decir que columna estamos trabajando también con 10, y col más.
Digo, ya tengo resuelta mi estructura de la matriz. Ahora, ¿cómo se llama mi matriz? Mi matriz se llama mat. Entonces, si yo quiero, y acá podemos hacer varias cosas, ¿no? Si yo quiero acceder acá, ¿qué debería poner según lo que yo les estoy comentando en cada una de esas? ¿Qué datos debería utilizar? Fila y col. Las variables fila y col. Exacto. ¿Y dónde iría fila? ¿En el primero o en el segundo? En el primero. En el primero. Sí, acuérdense que es lo primero que estoy recorriendo, entonces lo que vamos a poner acá es fila, lo que vamos a poner acá. Podemos decir, si nosotros analizamos un algoritmo de, ¿cómo se llama? De un algoritmo que resuelve, digamos, un arreglo, la dificultad es que en la otra yo solamente tenía un i. Yo iba de int i igual a 0, entonces ponía ahí el arreglo sub i. Acá va a ser matriz sub fila columna. Vamos a necesitar dos datos. Como dijimos acá, cuando mostrábamos esto, que decíamos que acá estaba la posición 0,0. ¿Sí? Y bueno, aquí yo por eso se los dibujé, porque no me lo toma, salvo que lo ponga como si fuese un string. A ver si le damos formato a esta celda. Vamos a colocar un texto, a ver si me lo toma ahí. Si pongo 0,0, a ver si no me... Bueno, ahí me dejó, ¿ves? O sea, acá tenemos la fila 0, la columna 0. La fila 1, no es la columna, sigue siendo, obviamente, bueno, acá me tira todo, me lo diré, pero vamos a reemplazarlo. Por lo menos me simplifico algo. Ahí está. Ahí me lo acomodo. Es fila 0. ¿Estamos de acuerdo que esté en la fila 0? ¿Estamos de acuerdo que esté en la fila 1? ¿Estamos de acuerdo que esté en la fila 2? Y estamos de acuerdo que esté en la columna 0 siempre. Bueno, esto es lo que sucede cuando nosotros cuando estamos recorriendo, digamos, una matriz con dos dimensiones. Acá podemos buscar, utilizar una función que creo que no utilizamos hasta ahora. Podemos cargar, si se quiere, números aleatorios que se hace con RAM. No sé si tendré que agregar, creo que no tengo que agregar nada. Esto iba, si mal no recuerdo, Necesitabas el porcentaje. en porcentaje, y vamos a ponerle hasta 10. Si yo les ponía ahí, me tomaba de 0 hasta 10, si mal no recuerdo, de 0, repito, hasta 10. O sea, Sí. ¿por qué si yo pongo 11 acá? Y porque me toma como si fuese la posición 11, ¿sí? Como si fuese una posición más allá de ese número. O sea, así lo gestiona RAM, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo quiero arrancar desde la posición 1, le tengo que sumar 1. Entonces me va a arrancar desde la posición 1 y va a ir de 1 a 10. Podría ser una cosa así. Bueno, son cosas que la verdad que mucha memoria no me acuerdo. Tendría que chequearlo, pero casi seguro que eso funciona con números aleatorios. Que después hay que resetear también, que no tiene demasiado sentido, porque después tenemos que hacer un reset de esa información porque si no siempre me van a tirar los mismos números. Sí, tienen que poner, si estoy mirando acá, creo que tiene que usar un srand. Pero sí, vamos a hacerlo acá. Lo que pasa que acá, bueno, sí, podemos hacerlo. Creo que era ese rant, que se llama time. A ver si me dice acá. Lo tenés que importar a profe, al time. Lo tenés que incluir en la librería. Hay null, sí. Sí, tenemos que poner. Time.h. Tenemos que invocar esta función. Es una función, fíjense que interesante, está bueno esto también. Como acá teníamos que utilizar el null y creo que algo así. ¿Vos me decís que lo tengo que importar? ¿Tenía que importar alguna librería para este? Porque viste que a veces me sorprende. Sí, una librería, sí. Ahí te digo. Tenías que lo poner tengo acá. include time.h. Time.h era. Bien, vamos a hacer el time. Pero es algo que igual no se evalúa esto, chicos. Estamos viendo algo que, digo, por si alguno no se animó a trabajar con esto. Yo creo que algo así, esto va a funcionar bien, y lo que vamos a hacer acá es lo que le decían a los chicos. Si yo hago esto, copio y pego acá abajo, vuelvo otra vez. Acuérdense que declarando las variables acá son internas a la función, así que podría utilizar la misma variable incluso. No debería tirarme errores, y de última si me tira errores lo voy a ver ahora. Lo que podemos hacer acá es, hacemos un print de los valores. Y acá tendríamos la función de... sí, vamos a tirarle ahí. Ahora le ponemos... Tenemos que mostrar estos datos.
Así que lo que vamos a hacer es, vamos a meterle acá a tirarle ahí, como hacemos siempre, cosa de dejar un espacio. Y le tiramos, estamos trabajando con números enteros. Yo creo que ahí vamos a andar. Sí, vamos. Y podríamos hacer que al final de cada metemos un print con algún barra n como para que no quede todo junto. Creo que ahí va a andar. No sé, estoy tirando una idea que vamos a ver si funciona. Pero lo importante es más que nada ver los datos que se imprimieron ahí, no es otra cosa. Así que lo que vamos a hacer ahora es ejecutar esto. Creo que esto está bastante claro, ¿no? Fíjense que lo que más me interesa es saber que ustedes al gestionar dos dimensiones van a citar dos estructuras repetitivas. Esta estructura repetitiva lo que hace es, se ingresa en la fila 0 y de la fila 0 va recorriendo columna por columna, ¿sí? En este caso no lo recorre de esta forma, sino de esta, ¿no? Estoy en la fila y voy viendo fila, 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 siempre la misma. Acá, en este caso lo va a recorrer de esta manera, ¿no? Porque estoy en la fila 0 y voy recorriendo, no, bien digo, está bien, voy recorriendo las diferentes columnas, sí, lo estamos viendo así. Esto lo va a tirar los datos de esta forma. Después va a terminar de recorrer todas las columnas, ¿sí? Lo recorre un poco al revés del ejemplo que estábamos mirando, ¿no? Lo recorre así porque empecé por la fila, pero la fila 0 no cambia nunca, porque es el primer for, ¿sí? Una vez que me meto con la fila 0, meto columna, hasta llegar a la columna 10. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a mirarlo igual. ¿Ven? Ahí lo tienen. Acá tiró, digamos, números aleatorios que después, bueno, esto se puede formatear un poco porque... Bueno, fíjense que me tiró 11, ¿ves? Ahí, capaz que al sumarle 1 le tenía que haber puesto 10, pero vamos a meterle un 0, a ver ahí. Pero bueno, esto es indistinto. Bueno, ahí fíjense del 1 al 10. Sí, está bien, no era como yo decía, sino era el 10. Bueno, ahí puede tener como máximo 10 y le podemos meter 9 también, cosa que me quede más parejito. Por eso nosotros le metemos... Ah, pero ahí yo le estoy sumando, por eso. Qué boludo. No había visto esto. Ahí fíjense que va a tirar entre 0 y 9. En el otro, si nosotros agarramos acá y le metemos más 1, por ahí lo que nos conviene hacer, creo que le tendríamos que poner 9. Y de esa manera estaríamos entre 1 y 9. Ahí está, ¿ves? Bueno, y ahí les queda parejito. Y fíjense que siempre se va reseteando y formateando los números. ¿Por qué sucede eso? Ya que está, lo explico, por esto que tenemos acá. ¿Sí? Reseteo el time a null. ¿Sí? Reseteo la función time que viene, digamos, en time h a null. Yo te digo la verdad, si elimino esto es capaz que me funcione igual. La verdad que ya te Me parece que sí igual, ¿eh? Sí, para mí también. No sé si era para otra cosa. Para mí también, pero no importa, no importa. Vamos a tenerlo en cuenta, siempre más vale que sobre y no que falte acá en este caso, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nosotros, si tuviéramos que hacer una carga de esto, bueno, ahora vamos a probar de carga. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar esto a una función. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Vamos a trabajar con una función. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahí miro el chat, esperen, ¿eh? Profe, yo tengo un par de dudas con lo del printf. Me quedaron dudas ahí. Ah, bien. ¿Por qué dudas Pensé te que quedaron ahí? tenías que mostrar 2% de, porque pensé que era como mostrar la fila y la columna. Me confundí en eso. Bueno, pero lo entendiste que no es así. Porque en realidad el dato es uno solo. Nosotros acá, vamos a borrar esto, ¿no? Porque también puede confundir. Lo que nosotros vamos a tener acá, vamos a suponer que... Vamos a ejecutar ese ejemplo. Vamos a ejecutarlo para tomarlo como ejemplo y poder trasladar esto a nuestro dibujo. Acá, en la posición 00, queda todavía almacenado. 5. ¿no? 5, claro, exacto. El 5 está en la posición 00. Entonces, yo digo, para acceder, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá en este código, cuando yo agarro y me meto en la posición 0 y en la columna 0, es decir, en el primer número que se genera, me generó justo, el RAM me generó un 5. Y me lo guardó acá. Me lo almacenó porque estoy haciendo una igualación, estoy generando números aleatorios. Digo, para no tener que cargarlo, lo hice esto, ¿no? Si no usan un scanf y se termina el tema, que ahora lo vamos a ver. Pero lo que hice acá fue almacenar un número aleatorio, en este caso del 1 al 9, para que me quede bien derechita las filas y las columnas.
Y nada más que eso, no hice más que eso, ¿no? Entre 1 y 9, para que no me quede un número 0. Pero la dirección de donde se encuentra esa información, es decir, el 5, cuando yo voy a mostrarlo acá, le digo en la fila 0 y en la columna 0, mostrame el dato. No hay dos datos almacenados. Hay uno solo. El dato siempre es Entendí, uno. ¿Sí? Joya. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra duda? Es un eje cartesiano. O sea, ese ejemplo que uno puso de los chicos es exactamente eso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es trasladar todo esto, digamos, a una función. Y acá, sí, acá lo que vamos a hacer es, vamos a tener que, cuando nosotros gestionamos una matriz, vamos a copiar esto. A ver. Yo estoy acá cargándolas todas las funciones. Estoy pensando a ver qué. Sí. Vamos a hacer una carga manual también para que vea. Cargar matriz. Vamos a poner la matriz. Y acá lo que vamos a hacer es copiar. Siempre aprieto eso, se me vuelve loco. Esperen que voy a generar bastantes espacios, así me queda centrado, para que no nos quede tan abajo. Y acá vamos a copiar y pegar esto que hicimos recién acá. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es, primero tenemos que, el fila y columna ya lo tenemos acá. Pero acá empieza un poco la parte, si se quiere, no sé si más compleja, digamos, distinta a lo que veníamos haciendo en otras oportunidades, que era cuando nosotros declarábamos un arreglo, vamos en este caso a declarar mat, para si ya lo tenemos. Nosotros declarábamos un arreglo, hacíamos algo así y dejábamos libre para hacer... ¿Para qué hacíamos esto? Para recibir por parámetro ¿cómo se dice? El límite, la cantidad, la dimensión. Claro. Nosotros acá poníamos la dimensión, que en este caso le vamos a poner la dimensión de la fila. Acá tenemos dos dimensiones. ¿Podríamos declarar dos dimensiones? Podríamos hacer esto. Dimensión de la columna. Ahora, vamos a prototipar esta función. Esto lo vamos a poner acá. Vamos a decir, bueno, la dimensión de la fila. Vamos a poner, perdón, dim fila. Porque así hacemos reutilizable, así manejamos esto de forma reutilizable. Y dim columna. Creo que no están más en ningún otro lado. Sí, creo que ahí vamos bien. Profe, ¿la matriz La también es tipo columna. puntero? La matriz es un puntero, sí. Es más complicado que un puntero, es un poquito más que un puntero, pero sí. Entra dentro de esa gestión dinámica. Fíjense que nosotros... casi toco el cable este, Dios mío, temblando. Pero es una función que trabaja con punteros dobles. ¿Sí? Acuérdense que nosotros acá, digamos, la gestión dinámica de una matriz es muchísimo más compleja que la gestión dinámica de un arreglo. ¿Sí? Pero sigue siendo memoria dinámica, sigue siendo referencias a una variable, porque fíjense que nosotros acá no declaramos un valor concreto. Acá esto es una copia de una variable, va a ser una copia de una variable, es un parámetro por copia, y sabemos que va a llegar un valor ahí. Pero acá en realidad no llega un valor, llega algo que apunta a un montón de valores. Entonces ahí es donde aparece el tema del concepto. Ahora, para no irnos muy en cuestiones muy técnicas que no vamos a evaluar, pero está muy bien que se preocupen por aprenderlo. Acá vamos a hacer, para cambiar un poco, la voy a hacer más chica obviamente, simplemente para que vean el tema del scanf y la carga de los valores. Esto se gestiona exactamente igual que lo que venimos haciendo vamos a poner acá un %d y ahí se terminaría el asunto. ¿Sí? Yo creo que funciona, pero me quiero detener en este tema, porque si yo acá, esperen que se está ejecutando. Si esto yo intento ejecutarlo,
Si esto que está acá yo intento ejecutarlo, me va a tirar un error. Y el error que me va a tirar es que yo no puedo dejar esto vacío. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer es que que mis columnas sean redimensionables, pero no que me fíen. Digo, uno de estos dos tengo que completarlo con algún dato. O tengo que ponerle directamente un dato, o tengo que utilizar lo que muchas veces utilizamos en estos casos, que puede ser una variable o una constante. A veces, acá por ahí una variable global serviría, ¿no? Si yo pongo int, vamos a ponerle un dato, este sería un dato, vamos a poner, sí. Este dato lo que vamos a hacer es que sea, sí. Vamos a hacer que sea una constante mejor que una variable. Sí. Vamos a utilizarlo porque si no, este dato no puede variar. O sea, nosotros el dato que voy a poner acá, vamos a poner máximo de columna. Sí, bien digo, máximo de columna. Vamos a ponerle igual a, vamos a poner poquitos valores porque vamos a cargar poquitos. Vamos a ponerle igual a 3. Digo, así la hacemos más chiquitita. Y ese dato, acuérdense que esto es la fila, ¿sí? Como estamos viendo acá, y esta es la columna. Este dato lo vamos a poner acá adentro. Acuérdense que está bueno esto está declarado fuera del main y es global. Es visible para todo el programa. Y lo que vamos a hacer acá es ponerlo acá. Y cuando yo lo ponga acá, me debería dejar de tirar ese error. Fíjense que ya lo ve. Ya el programa ve esa variable. Que este es uno de los temas que tiene que ver con la gestión de información, digamos, global en una aplicación. Entonces ahí me debería de dejar de tirar el error, como ustedes ven. ¿Sí? Ya no tengo más errores. Acuérdense que lo ideal siempre es prototiparlo. Pero ahora, si yo tengo una columna acá, un máximo de columna, ya esto no es necesario. ¿Para qué voy a tener una dimensión de columna? Voy a ir directamente hasta el máximo de la columna. En este caso, este dato lo tenemos acá. Entonces, esto es lo que cambiaría, perdón. Habría que borrar dimensión de fila, y acá en las columnas ir hasta max, ¿sí? Que tenemos acá, el máximo de columna. Podemos decir que este dato que me está ingresando por acá, directamente ya lo uso acá. Lo que sí hago redimensionable son mis filas. Entonces yo acá podría, así es como se carga la matriz, ¿sí? Pero vamos a hacerlo más fácil para, así no tenemos que andar cargando y más rápido. Vamos a copiar. Vamos a copiar el rand y lo vamos a poner acá abajo. Eso por un lado. Y algo más iba a ser algo más. Bueno, voy a tener que utilizar esto, obviamente. Si no, no me va a funcionar. Si no, lo que hace, pruébenlo, va a ver que siempre les da los mismos datos. Nunca resetea. O sea, una vez que asigna, después cuando yo vuelvo a ejecutar el programa, me tira los mismos datos que me tiraba anteriormente. Por eso lo que estamos haciendo es reseteando. Yo creo que ahí va a andar bien. Y ahora sí lo que vamos a hacer es llamar a esta función. Esto lo vamos a borrar. Lo dejamos ahí. Y vamos a llamar a la función cargar. Mientras tengamos una función, siempre no tenemos tanto lío con respecto. Tengo que llamar a mat. Y tengo que decirle el segundo parámetro. Vamos a suponer que a mí me interesa que el máximo de columna va a ser 3. Vamos a poner 3 por 5. ¿Sí? Algo chiquitito. Y lo que vamos a hacer después es mostrar. Pero vamos a ir hasta... Claro, acá voy a tener que... Voy a haber trabajado... Voy a hacer una función que vaya hasta max, hasta el máximo de columnas, porque ese es un dato que ya tenemos, y el máximo de columnas será 3, y vamos a poner filas, es obviamente 5 que pusimos ahí, pero ese dato, si quieren hasta podríamos llegar a retornarlo por acá. Es decir, pero acá como estamos cargando toda la matriz entera, ya sabemos que la dimensión es 100, entonces podríamos directamente modificarlo desde acá. ¿Se entiende? O sea, eso lo razonamos, ¿no? No hay. Fíjense que ahí no sé por qué me tiro basura ahí en medio. ¿Qué pasó?
A ver qué pasó. A ver si estoy haciendo lío yo. Sin embargo, me tiró bien eso. No sé por qué. Me tiró un dato. Este dato está mal, este está mal. A ver, déjame ejecutar, ¿no? Vamos a ejecutar. Hay algo aquí. Capaz que me conviene manejarlo directamente en una función esto. Porque si no vamos a... no, ya está. Bueno, fíjense esto también acá. Ojo con estas cuestiones también. Fíjense que yo le creé una matriz de 10 por 10 acá. ¿Sí? En esto hay que tener bastante cuidado, ¿sí? De también manejar la misma dimensión, digamos, de la matriz que nosotros vamos a gestionar. Que en este caso tiene 3 columnas y 5. ¿Sí? Ahí me puede haber generado lío, porque me está 3 por 5, ¿no? Filas 5, ¿no? Máxima de columna, filas 5. Creo que es así, si no bajar 5 por 5. Y ahí queda perfecto. ¿Sí? Fíjense ese detalle que, bueno, obviamente que es bastante importante. Fíjense que yo acá pude hacer que mis filas sean redimensionables. ¿Sí? O sea, a ver, que puedan gestionarse las firmas. Por supuesto que acá, cuando yo gestiono algo de 5, tengo que ponerle que es de 5. ¿Sí? En esto no... Pero bueno, pude por lo menos gestionarlo. ¿Sí? Entiendo que también está... que esto lo puedo dejar vacío y que de esto todo vacío no se puede. Pero bueno, son reglas que plantean. Seguramente tiene que ver esto con cuestiones muy, muy técnicas y con gestión de memoria dinámica, seguramente porque estamos haciendo una gestión de memoria dinámica que dice, bueno, mira, hasta acá podemos tomar como base, digamos, por lo menos las columnas. Es más, si queremos hacer redimensionables, queremos hacer redimensionable el primer dato, las filas, no se puede. No se puede. O sea, me tira errores. ¿Sí? Les va a tirar errores. ¿Sí? Que pruébenlo. Pero no nos volvamos locos en esto porque no es más que estos temas que acabamos de ver. Ahora, si nosotros trasladáramos esto a una función, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos recién. Vamos a agarrar acá, vamos a poner más fácil todavía una función de tipo bot que se llame mostrar matriz. Y acá vamos a copiar todo esto que tenemos aquí. Queda abajo. Acá vamos a declarar un prototipado parecido, digamos, a este que tenemos acá. Acá nosotros vamos siempre hasta el límite porque en definitiva, bueno, también máximo acá de filas. Bueno, en este caso, nosotros acá, el dato nos ingresa por acá. Vamos a poner la dimensión de las filas acá. Dimensión de fila, máximo columna, print. Creo que no hay más nada porque acá no estamos solamente mostrando. Creo que no hay más nada, ahora cualquier cosa lo verificamos, pero vamos a poner mostrar. Y acá lo que haríamos es, eso mismo que nosotros trasladamos acá, lo hacemos en este. Vamos a ponerle mat, vamos a darle coma, vamos a ponerle 5, vamos a mostrar la misma matriz. Y nos va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, si yo tuviera que buscar un dato acá, decime. Acá no hay algo como los válidos, por ejemplo. Son los válidos. Lo que pasa es que ahí podríamos complejizarlo si nosotros quisiéramos retornar. Vamos a suponer que no querramos cargar. Acá estamos cargando la matriz completa, ¿no? Estamos cargándola. Si esta fuese la matriz, todos los datos que están acá, todos. No dejamos nada vacío. Pero supongamos que nosotros quisiéramos acá dejar, decir, bueno, cargar la matriz de forma parcial. Y tendríamos que tener un válidos para filas y un válido para columnas. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es definir si vamos a utilizar eso, para qué problemática, y podríamos tener un válidos. De hecho lo tenemos, porque nosotros tenemos dimensión en realidad, pero podríamos decir que en la función de mostrar, esto podría llamarse tranquilamente válidos. Pero bueno, como nosotros sabemos que acá hacemos una carga total, y acá también, ¿qué es lo que nosotros pedimos? No pedimos otra cosa. Las matrices normalmente se utilizan para
para ordenar determinada información y se crean de forma dinámica para almacenar, en el caso, supongo que en el motor del desarrollo de Unity, que es una matriz, se desarrolla con todos los datos completos. O sea, yo me desplazo hacia un lado o hacia el otro y tengo información que me arroja la matriz, el punto donde estoy parado dentro del plano. Entonces ahí yo tuve que haber cargado una matriz desde hasta, con una cantidad de números, y lo único que hago es detectar dónde está el objeto que yo quiero desplazar, o etcétera, o donde quiero acceder. Entonces, en ese caso, la matriz tiene toda la información, no puede tener información parcial, porque si no, cuando yo me desplazo a un lugar del plano donde no existe nada, no me arrojaría información, lo cual sería un error. Decime. Serían las coordenadas, ¿o no? Claro, exacto. Exacto, sí, una coordenada. Es un eje cartesiano, sí, X e Y. Digo, repito, la diferencia entre las coordenadas es que acá siempre estamos trabajando sobre coordenadas positivas. Cuando vos trabajás en un eje cartesiano, trabajás también sobre coordenadas negativas. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, ¿no? Que esa es una enorme diferencia, ¿no? Como estamos trabajando con una pequeña parte del plano, por decir. Estamos trabajando con la parte del plano positiva, que sería esta. Pero tenemos una parte del plano negativa acá, y tenemos una parte del plano también acá, y tenemos una parte del plano acá. El plano sería todo esto. Digo, acá tendría 0, acá tendría 0, y tenías un menos 1, menos 2. Lo mismo acá, tenés menos 1, menos 2, y tenés... Claro, son los cuadrantes. Claro, del exacto. gráfico. Sí, por eso. Es y no es. O sea, es una parte. Si es una buena manera de verlo, si se quiere, hablar de X e Y, pero siempre dentro de un plano positivo, dentro de un ángulo de 90 grados, por decirlo de alguna forma. Estás viendo una parte, no estás viendo los 360 grados. A eso me refiero al plano. Bien. Bueno, con respecto, le quería hacer esta pregunta como para que lo razonemos, porque hicimos carga y mostrar. Ahora, si yo tengo que pasar los datos desde, no sé, una pila a un arreglo, y bueno, acá me va a llegar una pila, de una pila a la matriz, me va a llegar una pila con la cantidad de información que yo necesito para completar acá, o con más información, yo lo completo y salgo. Bueno, y acá tengo que ingeniármelas para hacer esto. Bueno, puede ser que haya ejercido de esa manera. No digo que los vaya a ver ahora, porque no vamos a evaluar matrices, como ya lo dije, pero puede parecer ejercicio que yo me llegue una pila acá y yo tenga que recorrer esta pila y pasar todos los datos a una matriz. Si yo tengo que pasar todos los datos a una matriz, y bueno, acá yo lo que debería ver, en vez de esto, podría poner un desapilar y desapilar los datos y almacenarlos acá. No es tan complicado. Ahora, yo tengo que verificar también que la pila tenga datos, bueno, todas las cuestiones que tiene. Ese tipo de ejercicios puede aparecer en algún momento. O un arreglo, o otra cosa. ¿Sí? Digo, estos ejercicios pueden aparecer. Ahora, yo tengo que buscar un dato acá. ¿Dónde lo busco? Vamos a suponer que vamos a hacer una función de búsqueda acá. Vamos a agarrar y vamos a poner acá, buscar. Y es adentro, como en vez del print, buscas el dato ahí, ¿En qué línea sería? en la 50. Bien, vamos a suponer que estamos acá, en la línea 50. Bueno, para no borremos todo. ¿Y qué debería hacer acá? Profe, ¿podría ser una función int que te devuelva 1 si está el dato o 0 si no? Algo así. Tal cual, podría ser, ¿por qué no? Sí, sí. Sí, podríamos utilizar un flag de última, en algún lugar también. Pero vamos a suponer que sí, queremos buscar un dato específico. Acuérdense que cuando buscamos un dato específico tenemos que el dato me puede ingresar por parámetro. Yo pongo acá int dato y yo buscarlo acá adentro, ¿no? El dato. Uno de los chicos decía que está acá, lo cual, ¿está bien o está mal eso? Está bien, porque va por la columna. Perfecto. Creo que está bien. ¿Y está bien por qué? Si yo les pongo esta pregunta, ¿está bien por qué? Porque ahí es donde estás recorriendo. Bien, y hay una mejor forma de decirlo. La posición. Está toda la información que yo necesito. La fila y la columna. Acá adentro, acá podemos decir dentro de este for, acá adentro, en esta parte, La fila. está solamente el dato fila. Acá están los dos.
Entonces es el lugar ideal, ¿sí? Es donde tengo toda la info. Entonces, yo acá lo que debería hacer, si busco un dato específico, ¿qué debería hacer acá? ¿Qué estructura necesito utilizar? Un Un if. Y un if. Vamos a poner un if. Bien. ¿Y qué tengo que hacer acá? Y tengo que ver si eso es igual. Igualarlo a datos. ¿Igual o igual Claro. igual? Igual. Igual igual a dato. Y acá, Ahí si encontramos el dato, podemos crear una variable acá que se llama un flag, si quieren, le vamos a poner un flag, que sea igual a 0, y si encuentra el dato, pone ese flag a 1. Sí, vamos a ponerle, el flag lo ponemos a 1. Flag igual a 1. Ahora, ¿dónde debería cortar esto? Porque está bueno eso como para pensarlo. Voy a decir, bueno, yo pongo el flag a 1 y ya no encontré el dato. Yo lo que quiero ¿Tendrías hacer que poner un byte? Una No, doble no. condición en el primer for. Una doble condición en el if, ¿sí, no? en el primero, Ah, en el segundo, en los dos. En el primero, cuando En el encuentres primero. que sea igual. Bien. Si yo lo pongo En los dos, ¿o no? En los dos. Si yo lo pongo en el primero, acá vamos a suponer que yo el dato lo encontré acá, en esta parte, voy a seguir avanzando en las columnas hasta llegar al final. Y después sí voy a cortar. Pero si yo lo pongo en los dos, yo ya corto acá, veo en el otro y corto en el otro. Se terminó. ¿Sí? Por eso, si yo trabajo acá, la doble condición debería aparecer, vamos a separarlo bien esto para que se vea. Debería aparecer acá también, ¿no? Lo voy a separar bien para que se vea bien. No está mal que a veces usemos alguna separación así, si a alguno le gusta. En realidad, por ahí lo ideal acá es obviamente trabajar con un... Y lo mismo vamos a copiar esto acá. Entonces, bueno, como verán, estamos trabajando con varios arreglos y ahí tenemos que ver cuál es la mejor decisión. ¿Sí? Pero me refiero a que siempre estamos utilizando un for, después hay que ver si estamos buscando, si hay que ver si estamos mostrando, si hay que ver si vamos a cargar con un scanf, hay que ver si vamos a cargar con un run para probar. Si yo tengo que sumar datos, podríamos estar todo el día haciendo eso. Tengo que sumar todo, tengo que contar todos los datos de una matriz. ¿Qué debería usar? Vamos a suponer, podemos utilizar qué función de todas estas que acabamos de hacer. Si yo tengo que agarrar y decir, ¿cuántos? Vamos a hacer una ejecución, ¿no? Vamos a acá, por ejemplo. ¿Cuántos 7 hay en esta matriz? Y acá ponemos, tengo 1, 2, 3. O sea, si yo tuviera que hacer resolver ese problema, y que obviamente me arroje la cantidad que yo encontré, me la arroje. ¿Tengo que recorrer hasta el final? ¿Me sirve utilizar un flag? Sí, tenés No. que recorrerlo hasta el final. No, tengo que correr hasta el final. No me sirve el flag. Bueno, esa problemática, bueno, el flag ya la eliminás. Me refiero a que fíjense que es pensar nada más esto, no es, no hay que decir, bueno, si no lo vi, después pueden haber mil problemáticas, ¿no? Pero, bueno, y entonces acá tengo que buscar el dato, lo tengo que encontrar, voy a decir, ¿me tiene que ingresar por parámetro o no me tiene que ingresar? Sí, para Y buscarlo, sí, sí. querés saber Lo cuál tienen es. que dar. Claro, necesito saber qué es lo que estoy buscando. Obviamente el flag dijimos que no va, por lo tanto, esto va a cortar cuando recorra completamente la matriz. O sea, esa es mi condición de corte. Tengo que ir hasta el final. ¿Acá qué debería hacer? ¿El if está Puede ser bien? poner un Sí, pero usarías un contador. contador. Perfecto. Entonces acá vamos a suponer, vamos a utilizar un contador. Punto y coma. Igual, ¿lo tengo que inicializar en 0? Y sí. Sí, ¿no? Sí, Sí, ¿por qué? porque si no tiene basura. Exacto. 0. ¿Y entonces dónde va el contador? ¿Dónde está el En Está el el lugar del flag. flag. El flag. Perfecto. Más. Contador más. Y ahí hay más que hacer en la función. ¿Qué más? Ponerlo- A poner un else, Mostrarlo devolverlo. después. ¿Cómo? Retornar contador. Printf. Retornar el contador. Eso. No puedo hacer una porque yo necesito retornar. Que ustedes lo saben. Algunos lo ven, otros no lo vieron, pero todo el mundo lo sabe. Un segundo más, segundo menos. Entonces necesito retornar con. Y ahí ya tengo resuelto. ¿Cuántas cosas cambié? En 2 segundos hicimos. Entonces podríamos seguir metiendo ejemplos en todo esto.
Pero no es más que esto que yo les estoy mostrando. Contar, buscar, retornar, realizar algún cálculo, algún pasaje, que puede ser de un arreglo a una pila, de una pila a un arreglo, de una matriz. Sigo, digo, pues esto puede aparecer en los finales. No va a aparecer matrices como tranquilamente se podría evaluar, porque ustedes lo están viendo y saben que es súper fácil lo que estamos viendo. Pero, repito, no va a entrar para el jueves, porque es lo que acabamos de ver hoy, que es martes, y a mí no me gusta con tan poquito tiempo. Si una semanita, sí, 4 o 5 días, 5 días, hasta ahí voy, pero más de eso no me gusta. Profe, Bueno, acuérdense, ahora escucho tu pregunta, esperen que, acuérdense que mañana tenemos clase de repaso. Decime.